Le encontraron hasta las fotos íntimas de las fiestas que iba del CJNG. Tras la muerte de Fernando Angulo López, conocido como el Ranchero 95, la Sedena no se esperó nada para catear su reconocida mansión, pero lo que encontraron ahí los dejó sin palabras. ¿Pero qué encontraron? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Apenas unas horas después de que se confirmara oficialmente la identidad del cadáver encontrado en Galeana, Nuevo León, Fernando Angulo López, conocido como el Ranchero 95, la Secretaría de la Defensa Nacional ya había comenzado a mover sus piezas. No era una muerte cualquiera, no era solo otro desaparecido, era una figura pública, un hombre que representaba la cara más amable, más rural, más aparentemente inofensiva de ese mundo peligroso donde los likes y los rifles se entrelazan cada vez con más frecuencia. Y para la Sedena, esa combinación era demasiado peligrosa para dejarla pasar. La residencia de Fernando, ubicada a las afueras de Rayón, Sonora, parecía a primera vista más rancho que mansión, pero solo había que observar con atención para notar los detalles que la delataban. Cámaras de seguridad en cada esquina, sensores de movimiento escondidos entre arbustos y una cerca electrificada que rodeaba todo el perímetro. La propiedad estaba registrada a nombre de una mujer mayor, presuntamente una tía, pero las autoridades ya sabían que eso era solo una pantalla. Fernando había vivido allí los últimos 3 años y desde ese lugar había producido la mayor parte de su contenido viral: videos de cocina norteña, montas de caballos, corridos improvisados al pie de una fogata. Pero también se sospechaba, había coordinado reuniones, fiestas y transacciones que ya no eran tan inofensivas. El operativo se desplegó a las 4:45 de la mañana del martes. Más de 30 efectivos de las fuerzas especiales descendieron en silencio, acompañados por agentes ministeriales, binomios caninos y drones de vigilancia. No se buscaban armas únicamente, se buscaba contexto, se buscaban los vínculos, los rastros, las respuestas. ¿Cómo un hombre que parecía tan sencillo había terminado con una nota clavada junto a su cadáver que lo acusaba de relacionarse con los Chapitos? ¿Y por qué en la escena del crimen no había ningún otro indicio más allá de una advertencia y el silencio? El primer impacto al ingresar a la propiedad fue el contraste. Por fuera, toda la tierra, cerros y corrales. Por dentro, la casa era un búnker con estética buchona, pisos de mármol brillante, lámparas de cristal, sillones de piel, refrigeradores empotrados, una barra de bar completamente equipada y una pantalla de más de 70 pulgadas en la sala principal. En una esquina aún colgaba una chamarra con el logotipo bordado de una agrupación de corridos tumbados. Todo perfectamente ordenado, nada fuera de lugar, demasiado perfecto. Pero lo verdaderamente revelador estaba más allá de las paredes visibles. En una de las habitaciones, cerrada con una puerta reforzada y con doble cerradura electrónica, se encontraba el cuarto de edición de videos. Las computadoras estaban apagadas, pero al inspeccionarlas, los peritos hallaron software de edición de nivel profesional, discos duros externos y libretas con guiones de contenido, calendarios de publicación y anotaciones personales. Una frase resaltaba, escrita con marcador negro en la parte superior de una hoja. Contenido con aliados, confirmar con S. ¿Quién era ese? ¿Una inicial? ¿Un seudónimo? Nadie lo sabía aún, pero lo que venía después confirmaría que Fernando no solo creaba videos para entretener, también los usaba como herramienta de codificación de comunicación, de propaganda. En un closet contiguo al estudio, los militares encontraron el primer arsenal: 4 rifles automáticos, 2 AK-47 conocido como cuernos de chivo, una escopeta recortada y al menos 10 pistolas cortas, todas con número de serie limado, algunas aún engrasadas como si se hubieran limpiado recientemente. También había chalecos tácticos, miras telescópicas, cargadores de tambor y cientos de cartuchos organizados en cajas metálicas con etiquetas en inglés. Entre el armamento, lo que más llamó la atención fue una caja de madera tallada con el logo de una calavera dorada y las siglas de CJNG en la parte inferior. Al abrirla había 5 camisetas negras con ese mismo logo, bordado profesionalmente, y 4 gorras con la misma inscripción. Todo nuevo, sin usar. ¿Era una colección? ¿Una provocación? ¿Una identificación? Los elementos de la Sedena lo sabían bien. En el mundo narco nada es casual. Cada objeto comunica, y tener en casa un kit de indumentaria con emblemas de un cártel en guerra no era una casualidad.
Era una bandera, una posición. En otra parte de la casa, en un compartimiento oculto dentro del baño principal, los perros detectaron paquetes envueltos en cinta industrial. Al abrirlos confirmaron lo esperado: diversas sustancias ilegales, cocaína, cristal y pastillas de fentanilo. No en cantidades industriales, pero sí suficientes como para descartar que se tratara de consumo personal. Estaban cuidadosamente selladas, etiquetadas con letras codificadas y acompañadas por una lista de anotaciones escritas a mano: fechas, lugares, nombres con alias: Dientes, jueves, 10K, Gordo S, Hermosillo 25, Show del Pantera, revisar pauta. Algunos de esos apodos coincidían con operadores identificados por inteligencia militar meses atrás. Otros eran nuevos, pero todos apuntaban a lo mismo. El Ranchero 95 no solo producía contenido, también era parte de una red. En la planta baja, los agentes encontraron una habitación convertida en una especie de set para grabación. Tenía luces colgantes, una cámara profesional sobre rieles, una silla de montar como parte del fondo escenográfico y, en una esquina, una mesita con objetos simbólicos. Una Biblia abierta, un rosario colgado sobre una botella de Buchanan's, una pistola plateada sin cargador y una libreta con letras en dorado donde solo se leía en la portada: lo que no se ve. Pero ¿cómo fue que inició en el mundo criminal? ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? Desde joven, Fernando fue un tipo de presencia fuerte, callado cuando debía, pero chispeante cuando se soltaba en confianza. Era de los que sabían ganarse el respeto sin necesidad de levantar la voz. No era el más listo de su clase, ni el más fuerte, pero sí el que caía bien, el que sabía hablarle a todos, desde el vaquero más curtido hasta el patrón más pesado. Cuando las redes sociales comenzaron a irrumpir en las zonas rurales, él fue de los primeros en darse cuenta de que ahí había una ventana, no solo para mostrar su vida, sino para contar historias. Empezó subiendo videos cortos: cómo ensillar un caballo, cómo hacer frijoles en olla de barro, cómo manejar un tractor viejo con trucos caseros. Todo sin filtros, sin efectos, con su voz ronca de campo y esa risa que sonaba a amistad. El algoritmo lo favoreció. Pronto su cuenta explotó. Gente del norte y del sur, incluso paisanos en Estados Unidos, comenzaron a seguirlo. Era genuino, y eso, en un mundo lleno de mentiras, lo volvía valioso. Pero el mundo no tardó en mirarlo de otra manera, porque en esas tierras la fama no solo atrae aplausos, también atrae ojos pesados, gente que no perdona cuando alguien empieza a tener más voz que los jefes de la plaza. El primer contacto con ese otro lado fue casual. En una fiesta patronal lo invitaron a grabar un video con un grupo de músicos locales. Al llegar se dio cuenta de que la fiesta no era tan común. Había camionetas sin placas, seguridad privada con radios ocultos y un ambiente de cuidado que no cuadraba con un simple evento de pueblo. Allí conoció a El Puma, un operador menor de los Chapitos, que se le acercó con una sonrisa y un trago. Le dijo que les gustaban sus videos, que era auténtico, que necesitaban más raza como él que enseñara lo bonito del rancho. Esa noche no pasó nada raro. Solo hablaron, se rieron, brindaron, pero fue el primer paso. Desde entonces las invitaciones no pararon. Lo buscaban para grabar en ranchos privados, para hacer contenido en eventos cerrados, para participar en convivencias donde los asistentes no eran simples fanáticos, sino músicos con letras dedicadas a jefes del narco, jóvenes que portaban fajos de billetes y corridos que hablaban de guerras y plazas. Fernando nunca habló directamente de ellos, nunca los nombró, pero empezó a aparecer junto a ellos. Empezó a compartir pantalla con figuras como Marquitos Toys, Kevin Toys y el Panther. Era parte del paquete, un rostro amable en un entorno hostil, el tipo que hacía que todo se viera más folclórico y menos criminal. Su vida cambió. Lo que antes era solo tierra y vacas, ahora incluía camionetas nuevas, relojes caros, fiestas privadas y contactos que lo llevaban a grabar hasta en la sierra. Pero aún así, mantenía un equilibrio. Nunca hablaba de armas, nunca decía nombres, siempre se presentaba como el ranchero que graba para la gente. Y ese equilibrio fue lo que lo hizo crecer. Gente pesada lo respetaba, lo veían como un aliado útil, uno que no preguntaba mucho y sabía cuándo apagar la cámara. Algunos decían que era el mediador, el que podía entrar y salir de lugares sin levantar polvo, sin molestar a nadie. Eso en el mundo criminal es una habilidad rara, y por eso lo protegían. Con el tiempo se ganó espacio. Ya no solo lo invitaban a fiestas, le pagaban para aparecer, para grabar saludos, para hacer contenido que proyectara una imagen distinta de ciertos lugares o personas.
Era parte del aparato de comunicación no oficial del crimen organizado. Nunca firmado, nunca explícito, pero funcional. Hasta que todo cambió. Hasta que cometió el error que lo condenó. Fue a una fiesta en el sur de Sonora. Una más, pensaba él. Había sido invitado por un viejo conocido, un músico que le debía favores. Le dijeron que sería algo tranquilo, solo una carne asada, unos tragos y unas grabaciones casuales para redes. Pero esa noche en ese rancho había algo más. Estaban presentes operadores de alto nivel ligados directamente a los Chapitos. No era un evento común, era una reunión estratégica, y Fernando, sin saberlo del todo, o quizás haciéndose el desentendido, apareció en más de un video, no como protagonista, sino al fondo, brindando, saludando, sonriendo. Nada comprometedora para un civil, pero demasiado visible para quienes estaban en guerra con ese grupo. Horas después de la fiesta, uno de esos videos fue subido por error a una cuenta menor. Apenas estuvo unos minutos en línea, pero fue suficiente. Gente de la Malliza, célula brutal y silenciosa que venía resurgiendo con fuerza, lo vio y lo interpretó como lo que no debía ser. Una afiliación, una provocación, una línea cruzada. La muerte de Kevin Toy semanas antes había sido el primer golpe, un ataque quirúrgico para debilitar ese mundo narcodigital que glorificaba a los Chapitos. Pero lo de Fernando era otra cosa. No era un enemigo, no era un operador, era un símbolo. Y matarlo enviaría un mensaje más poderoso que cualquier corrido. El error de Fernando fue doble: ir a esa fiesta y no desaparecer de los videos. Aun cuando no participó directamente en nada ilegal, aun cuando no dijo una palabra fuera de lugar. En ese mundo no se necesitan pruebas, solo señales, y su presencia fue vista como una de ellas. Días después de la fiesta empezó a sentirse raro. Lo dijo a un amigo cercano: siento que alguien me está viendo. Empezó a moverse menos, dejó de grabar, pero ya era tarde. Su ubicación fue rastreada. Lo interceptaron en la zona centro de Rayón. Lo subieron a un vehículo sin dejar rastro y desapareció. Nadie lo vio, nadie escuchó, nadie dijo nada. ¿Ahora qué haría la Sedena? ¿Será que dirían la verdad? Lo que parecía ser un asesinato aislado se había convertido en la punta de un iceberg, uno que estaba revelando cómo los tentáculos del crimen organizado se habían infiltrado hasta los rincones más virales de la vida cotidiana mexicana. El coronel, de semblante duro y voz seca, subió al estrado sin escoltas. Llevaba el uniforme impecable, las botas bien lustradas y una carpeta negra bajo el brazo izquierdo. No usó saludos innecesarios, no agradeció la presencia de nadie, solo acomodó el micrófono, alzó la mirada y disparó su primera frase como si fuera una bala. No voy a lamentar la muerte de un hombre que eligió caminar del lado del crimen. El silencio fue absoluto. Algunos reporteros se miraron entre sí, otros simplemente apretaron los labios. Nadie esperaba una declaración tan directa. El coronel no se detuvo. Abrió la carpeta, la apoyó sobre el podio y continuó. El día de ayer, tras un operativo coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, se realizó el cateo de una propiedad ubicada en Rayón, Sonora, donde residía el sujeto conocido como el Ranchero 95. En dicho lugar se encontraron 12 armas largas de uso exclusivo del ejército, 8 armas cortas, más de 3,000 cartuchos útiles, paquetes con cocaína, cristal y fentanilo, así como documentación que lo vinculaba con operadores de células criminales, en particular con personas allegadas a la estructura conocida como los Chapitos. El coronel hizo una pausa, dio una vuelta a una hoja y levantó la voz. Además, se localizaron prendas con insignias del cartel Jalisco Nueva Generación, listas de contactos que incluían presuntos miembros de delincuencia organizada y registros de pagos relacionados con actividades ilícitas. Entonces miró directo a las cámaras. Su rostro no temblaba, no había enojo, solo una convicción helada en los ojos. Fernando Angulo López no era un campesino ingenuo, no era un youtuber que solo mostraba la vida del campo, era un facilitador, un operador mediático de bajo perfil que servía de puente entre los grupos criminales y la narrativa digital. Su casa era un santuario del crimen, y su imagen pública era un disfraz cuidadosamente construido para ganar simpatías y desviar sospechas. Al fondo de la sala, una mano se alzó. Era un periodista de un medio nacional. El coronel lo señaló, autorizando la pregunta. La voz salió nerviosa.
¿Entonces considera que su asesinato fue una especie de ajuste de cuentas entre cárteles? Eso lo determinará la investigación, respondió el coronel sin parpadear. Pero lo que sí puedo decir es que cuando eliges caminar entre lobos, debes estar preparado para morir como uno. Los murmullos se intensificaron. Algunos medios presentes ya comenzaban a transmitir en vivo. La declaración del coronel no era común. Rompía con la narrativa tradicional de condolencia o neutralidad institucional. Esto era otra cosa. Era una advertencia. Muchos lo veían como una figura simpática, como un símbolo de folclore norteño, prosiguió el coronel. Pero los símbolos también matan, también sirven de escudo. Y nosotros no vamos a permitir que la cultura del narcotráfico se disfrace de tradición, ni que los criminales usen las redes sociales para normalizar su violencia. La tensión en la sala era densa. Cada palabra del coronel era como un zarpazo en la cara de un país que ha aprendido a convivir con la muerte, con la doble moral, con los likes sobre cadáveres y las historias de Instagram desde convoyes armados. No vamos a detenernos, continuó con firmeza. Esta operación es solo el comienzo. Ya tenemos identificadas más de 30 cuentas de creadores de contenido con presuntos vínculos criminales. Estamos rastreando sus movimientos, sus ingresos, sus contactos. Vamos por todos, y no me importa si tienen 200,000 o 2 millones de seguidores, si están financiando o promoviendo a cárteles. Vamos a derribarlos. Los rostros de varios reporteros revelaban incomodidad, pero el coronel no buscaba aplausos ni aprobación. Se acabaron los tiempos de la impunidad digital. Se acabaron los influencers con rifles disfrazados de músicos. Se acabaron las fiestas donde se cierran tratos bajo la excusa de un videoclip. No vamos a permitir más pactos invisibles entre la cultura popular y los señores de la droga. Otra pregunta surgió desde el sector derecho de la sala. ¿Qué pasa con las familias, con la madre de Fernando, con sus seguidores? ¿No cree que sus declaraciones como esta pueden radicalizar más el sentimiento de rechazo a las Fuerzas Armadas? El coronel guardó silencio unos segundos. Luego respondió tajante. Le tengo respeto a las madres de familia, a todas, pero también tengo un deber con los hijos que siguen vivos. Y mientras permitamos que los criminales se disfracen de figuras públicas, habrá más jóvenes aspirando a un mundo que los va a matar. Si eso genera rechazo, lo acepto, pero no vamos a parar. La rueda de prensa duró 27 minutos, pero el eco de sus palabras duraría mucho más. Las redes se inundaron de clips, de frases recortadas, de reacciones. Algunos lo llamaron valiente, otros insensible, pero todos supieron que algo había cambiado, porque el mensaje era claro. La Sedena ya no solo iba tras cargamentos, tras pistas, tras jefes de plaza. Ahora iba por el relato, por el discurso, por los rostros que maquillaban la violencia con filtros de TikTok. Esa misma tarde, en varias ciudades del norte del país, se ejecutaron operativos coordinados. En casas, en estudios de grabación, en bares. Se revisaron cuentas, contratos, dispositivos electrónicos. Se cruzaron listas, se confirmaron nombres. Y aunque el coronel ya no volvió a salir ante cámaras ese día, su promesa flotaba en el ambiente con la fuerza de una sentencia. No me voy a detener hasta dar con todos. No me importa si se visten de vaqueros o de cantantes, si tienen nexos con los criminales. Van a caer. En las casas de seguridad de los cárteles, muchos vieron la transmisión. En silencio, sin risas, sin burlas, porque sabían que no era un político más hablando de justicia. Era un soldado, y uno que no hablaba por hablar. Mientras tanto, en la cuenta oficial de la Sedena, un último mensaje fue publicado antes del anochecer. Decía simplemente: nosotros no hacemos homenajes a los que escogen el camino del crimen. Hacemos justicia para que nadie más lo escoja. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.